Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, Diana, por tu presentación. Gracias también a la Fundación Espacio por la invitación a participar en este ciclo de charlas sobre arquitectura y ciudad. Se me ha ofrecido este espacio para hablar sobre el tema de mi tesis doctoral que hice en Barcelona. Y algo que hago con, digamos, encantada, no solamente por apoyar esta iniciativa que me parece muy valiosa de la Fundación en su trabajo, en su labor de difusión y de promoción de la arquitectura venezolana, sino también por la oportunidad de poder presentar este trabajo. Lo que me gustaría hacer dentro del espíritu de las charlas y de las conversaciones que se han venido desarrollando en este ciclo. Sin embargo, me parece importante, antes de llegar allí, dar, digamos, explicar primero las ideas o las motivaciones, digamos, principales que dieron origen a este trabajo y que he titulado, como lo ha presentado Diana, Caracas, Ciudad Moderna y Museo, intersecciones inacabadas en el paisaje de los años 50. Digamos que toda tesis se origina de una pregunta, de una duda, de una inquietud. En este caso, la duda comenzó a esbozarse durante el curso en la especialización de museología que cursé en la Facultad de Arquitectura a partir de 1996, es decir, a finales de los 90, cuando se vive el verdadero boom en la arquitectura de museos, especialmente de los museos de arte, y en las principales ciudades postindustriales europeas y norteamericanas. Estas arquitecturas, vamos a ver que van a responder en su mayoría a operaciones, digamos, altamente mediáticas asociadas a procesos de regeneración y de reclasificación, de revalorización, digamos, de espacios urbanos degradados, espacios urbanos residuales o en desuso. Y por lo tanto, vemos que estas operaciones están dirigidas al rescate de esos espacios, generalmente espacios históricos, espacios industriales, ¿no? Es digamos, del interés y la observación de este fenómeno que surgen las primeras preguntas de este trabajo. Estas son: ¿cuál es el papel del museo de arte en la construcción de la ciudad? De allí se deriva otra pregunta, ¿qué implica? Perdón, que es que estoy un poco enredada aquí con estas dos computadoras y me tienen… no. Ok. ¿Qué supone esta relación? ¿Qué implica esta relación entre ciudad y museo y cómo se expresa, digamos, en la reinvención del paisaje urbano? Estas preguntas se profundizan desde la tesis doctoral, desde el trabajo de investigación de la tesis doctoral, al examinar detenidamente este binomio desde su condición de artefactos típicamente modernos. Pero al mismo tiempo vemos que el origen del museo va a estar como espacio público, eso es muy importante aclarar, ¿no? Estamos hablando del surgimiento del museo como espacio público en la primera modernidad de finales del siglo XVIII, va a estar directamente asociado al surgimiento de la metrópoli industrial. Y esto en tres sentidos fundamentales. Perdón, yo creo que estoy… ok. En el sentido, por un lado… yo creo que esto no va a funcionar. No, ya va. Ok, déjame ver. Ok. Por un lado, como un artefacto altamente significativo en la definición de una identidad y una imagen de ciudad. En este sentido, el museo va a funcionar como una inscripción urbana en la caracterización de esta ciudad moderna desde una clara articulación entre industrialización y arte, entre técnica y arte, y que va a estar relacionada al mismo tiempo con la circulación de estos atributos urbanos, al mismo tiempo locales y universales. Pero también, en el otro sentido, vemos que el museo aparece como un dispositivo espaciotemporal decisivo en la preservación de la memoria urbana.
Y esto dentro de lo que Walter Benjamin llama la cultura de la catástrofe, en el sentido del paradigma o esa dialéctica entre destrucción y construcción, entre ruina y progreso, entre esa ambivalencia constante entre construir y destruir y al mismo tiempo borrar, propias del proyecto estético moderno. Y un tercer sentido que tiene que ver con el museo como espacio, como instrumento mediático para el consumo estético y político del urbano, es decir, aquellas dinámicas que van a estar relacionadas con el estímulo de experiencias efímeras y transitorias propias nuevamente de la modernidad y que convierten, digamos, las ciudades en lugares para la producción y el consumo de masa en forma de ocio y de espectáculo. Pero estas lógicas que observamos en la primera modernidad, que tiene su origen en la primera modernidad, se profundizan en las sociedades occidentales a lo largo del siglo XX, penetrando de forma desigual, obviamente, las ciudades y las grandes urbes latinoamericanas en sus procesos de industrialización rezagados. Vemos en este caso el proyecto del Museo de Crecimiento Ilimitado de Le Corbusier, probablemente sea un claro ejemplo o clara expresión de este papel del museo, esta identificación del museo, digamos, en su relación con la ciudad, donde en este proyecto de 1931, una figura, además que es una figura arquetípica, digamos, dentro de los proyectos utópicos de Le Corbusier, vemos que se sintetiza esa fusión entre ciudad-museo desde una lógica de crecimiento ilimitado, es decir, vemos que el crecimiento y la expansión de la ciudad va a estar directamente asociada con el crecimiento y la expansión ilimitada del museo. Por lo tanto, vemos que esta imagen del museo contemporáneo, del proyecto del Museo Contemporáneo del Corbusier, representa muy bien esta idea, digamos, que vengo desarrollando. Y es a partir, digamos, de esta constatación, de esta relación, que se asume, digamos, este binomio entre ciudad y museo como mecanismo de análisis para la investigación, con el objeto de probarlo, en este caso ya en el proyecto moderno de Caracas, desde la identificación de lo que yo llamo intersecciones como categorías interpretativas, y que tiene que ver con un enfoque teórico histórico que va a estar apoyado en el pensamiento postestructuralista. Estas tres intersecciones las defino de la siguiente manera. El museo en la ciudad, la primera intersección, es una intersección que identifica el museo como gesto expresivo en la reinvención del paisaje urbano. A través de la forma y el tipo arquitectónico se expresa una voluntad de representación de naturaleza simbólica. Una segunda intersección la identifico como la ciudad como museo. En ella la museificación de la ciudad sucede la penetración del discurso y de las estrategias estetizantes que tienen origen en el museo, lo que hace de la exposición urbana una taxonomía de clasificación y ordenación de la memoria y la identidad colectivas. Y una tercera intersección, habría además aquí que aclarar que la primera intersección es una intersección arquitectónica, la segunda una intersección urbanística y la tercera una intersección museológica. En este caso se identifica la ciudad desde el museo y vemos cómo dentro del espacio museístico la ciudad se transforma en documento, en la sustitución y escenificación fragmentaria de la realidad. Entonces, en ella los sistemas modernos de representación transforman al museo en el lugar para apropiación simbólica de la ciudad y su memoria. Okay. Entramos a Caracas, ya en el proyecto, y con la idea de, digamos, de poner a prueba estas hipótesis, a poner a prueba estos mecanismos de análisis en el proyecto de Caracas de los 50, desde la compleja trama que por detrás de esa producción de esa arquitectura moderna.
para observar cómo intervienen, digamos, sobre todo en la definición y la materialización en la definición de ese espacio y de ese paisaje urbano. Entonces, a mí me llama mucho la atención este mapa de Caracas, un mapa elaborado por la Shell en 1961. Yo no sé si ustedes han visto, conocen este plano, es extraordinario, porque muestra de qué manera está diseminada la arquitectura moderna a lo largo, digamos, de ese paisaje, de esa ciudad moderna, y vemos precisamente, lo que observamos aquí precisamente, es hasta qué punto, digamos, ella parece como disgregada, digamos, en medio de una trama bastante compleja. Y dentro de esa trama se identifican tres operaciones urbanas, destacan tres operaciones urbanas. Estas son la operación de la ciudad universitaria, la operación de la urbanización Colinas de Bellomonte y la operación de la Exposición Internacional de Caracas en los espacios de la antigua Hacienda San José y la Hacienda La Carlota. En las tres operaciones se incorporan, digamos, esa concepción, en su concepción, un objetivo expositivo y de visibilidad dentro de esa ciudad moderna, claramente identificados con esta relación entre ciudad y museo. La ciudad universitaria no la vamos a analizar aquí, no solamente porque ha sido ampliamente ya estudiada y revisada por tantos otros autores, sino porque el objetivo es sobre todo analizar proyectos que no se materializaron, proyectos que no se construyeron. Y en este caso vamos a analizar el Museo de Arte Moderno, diseñado por Oscar Niemeyer en 1955 en Colinas de Bellomonte, y el proyecto de la Exposición Internacional de 1960, que tampoco se llega a construir. Digamos que en la selección de estos dos casos de estudio se busca dar una interpretación a esa construcción de la modernidad caraqueña de los años 50, cuando la ciudad se transforma en un verdadero laboratorio para el ensayo de esas utopías urbanas y arquitectónicas del movimiento moderno. Y la idea, digamos, es intentar responder a otras dos cuestiones de la tesis. La primera, ¿qué pasó con la promesa del proyecto moderno caraqueño? Y la segunda, ¿qué razones explican su condición inacabada? Aún sabiendo, como dice Habermas, que la modernidad es, por naturaleza, un proyecto incompleto. Sin embargo, esa condición precisamente que refleja en la urbe esa vocación ensayística en la implantación del modelo universalista, esos borradores de ciudad de los que habla Weisman en esta cita, que me parece muy apropiada para describir, digamos, estas ciudades latinoamericanas y su arquitectura descentrada, lo que ella llama arquitectura descentrada, referirse a la arquitectura moderna latinoamericana, esa ciudad que no fue. Pero digamos que estas decisiones de la tesis se articulan realmente luego de un trabajo realmente detectivesco en la búsqueda de datos que corroboraran esas hipótesis de trabajo. Y finalmente encontré ese hilo que buscaba al tener acceso a los archivos personales de Inocente Palacios y de Oscar Niemeyer, donde encontré, entre muchas otras cosas, toda la correspondencia intercambiada entre estos dos arquitectos y otros especialistas, digamos, involucrados en el proyecto, alrededor de la negociación, todo el proceso de negociación de este museo. Gracias, entre otras, digamos, personas y otros apoyos, el apoyo fundamental de la profesora Marta Balmichana, de Cristóbal Palacios, de la Fundación Oscar Niemeyer, también del propio Oscar Niemeyer, pero también desde los archivos que me proporcionaron los arquitectos John Stoddard y Fernando Tábora, quienes me facilitaron muy amablemente documentos sobre el proyecto original de la Exposición Internacional de Caracas de 1960.
pero todas estas decisiones de la investigación, no, digamos, ellas van a estar, digamos, se juntan, digamos, a partir de este momento como las partes de un rompecabezas, de un conjunto descompuesto. Y digo rompecabezas, digamos, con toda la intención, ya que en esta relación entre museo y ciudad, también lo uso, digamos, como metodología de análisis, como metodología de investigación, para buscar, digamos, una cohesión que me permita amalgamar una serie de, digamos, de fenómenos, una serie de episodios que aparecen dispersos, digamos, dentro de la ciudad, como piezas de un conjunto descompuesto, y frente precisamente a la ausencia de una visión total de ciudad, incluso desde el proyecto moderno. De esta forma, el discurso usado aquí en la reconstrucción de esta historia, a pesar de que esto no es un trabajo historiográfico, digamos en el sentido más estricto de la palabra, sino el discurso usado, digamos, en esta reconstrucción es más bien el de la microhistoria, que propone un principio más bien de representación a precisamente una serie de fragmentos aislados, al juxtaponerlos, digamos, como una especie de montaje de imágenes, como montaje de documentos, datos biográficos, como experiencias desmontadas y vueltas a ensamblar sobre un nuevo escenario desde donde contemplarlas. Y para eso, digamos, el pensamiento de Ignacio Solá Morales, quien fue el director de tesis de esta investigación, digamos, hasta su lamentable fallecimiento, fue de una influencia determinante, digamos, en el enfoque de este trabajo. Esta es una frase, y digamos, un extraído de un texto que me parece fundamental para entender la visión, digamos, más contemporánea acerca de lo que supone esa relación entre práctica teórica, práctica histórica, práctica arquitectónica, y que es una discusión permanente sobre el papel, digamos, digamos, el encuentro en estas dos actividades del arquitecto, la de planificar y proyectar y la de pensar y generar un discurso. En este sentido, este es el primer caso de estudio que analizo del Museo de Arte Moderno de Niemeyer, y desde esta perspectiva de la intersección del museo en la ciudad. En medio del crecimiento explosivo de Caracas de los años 50, cuando se las unidades vecinales, cuando digamos, se extiende esta idea de la necesidad de consolidar nuevos corazones de ciudad, un debate que centra, digamos, el debate de los CIAM de la segunda posguerra, se comienza a urbanizar precisamente a desarrollar la urbanización Colinas de Bellomonte en unos antiguos terrenos, los antiguos terrenos de la hacienda Bellomonte, propiedad de la familia Casanova Ibarra. En 1949 se comienza a desarrollar los lotes inclinados, una vez que ya se han agotado los terrenos planos del valle, ¿no? En este parcelamiento aproximadamente 1.700.000 metros cuadrados de extensión, perdón, ya va, aquí nos volvimos un lío. No, yo creo que está, no es la anterior, espérate un segundo. Ok, ya. Esta está correcta. Ok, esta, no es correcta. Ok, ahí. Esto va a ser digamos, a partir, digamos, de este desarrollo se crea precisamente la urbanización, la compañía Urbanización Colinas de Bellomonte, de la cual que va a ser presidida precisamente por Inocente Palacio. Este afiche creo que es muy significativo, donde muestra esa voluntad de hacer de Colinas de Bellomonte el nuevo corazón de la ciudad, el nuevo corazón de la ciudad moderna de Caracas, ¿no? Y
Bueno. Esta imagen que tenemos al fondo, que tenemos en la pantalla, esto no funciona. El proyecto del Museo de Arte es una iniciativa de Palacio en su objetivo precisamente de caracterizar este nuevo paisaje dentro de esa expansión de Caracas, y un proyecto que va a ser construido sobre una loma de 22.000 metros cuadrados, donado precisamente por la organización a la altura de la cota 970. En esta imagen de aquí, donde tenemos en primer plano la ciudad universitaria, vemos los terraplenes del fondo de la colina de Bellomonte, e indicado con una flecha el lugar exacto donde sería construido el Museo de Arte Contemporáneo, de Arte Moderno, perdón. Desde el principio, desde el inicio, se van a buscar las últimas tendencias de la arquitectura moderna, por lo que se considera contratar un arquitecto de renombre internacional desde un doble objetivo, nuevamente publicitario, la atracción no solamente de la inversión, sino también de la mirada, y este es transformar a Colinas Bellomonte en un potente nuevo centro cultural de Bellomonte, de la ciudad moderna, y por otro lado generar el impacto, digamos, para consolidarse como dentro del circuito de medios de difusión masiva de la arquitectura internacional. Eso es un objetivo que va a estar clarísimo en medio de toda esta operación iniciada, digamos, por Inocente Palacio y también por Gustavo Ferrero Tamayo. En ese proceso de negociación será Gustavo Ferrero Tamayo quien sugiera, en su momento ministro de Obras Públicas, quien proponga el nombre de Mies van der Rohe para el proyecto. Al mismo tiempo, Gio Ponti se va a ofrecer para colaborar en la organización de un concurso internacional desde la revista Domus que dirige, ¿no? Esta idea de convocar arquitectos prestigiosos, digamos, para realizar piezas significativas en la ciudad va a ser sugerida reiteradamente por Gio Ponti, desde sus tantos artículos escritos en la revista Domus. Absolutamente, sí. Sí. Y finalmente esta idea finalmente esta idea del concurso se descarta y se propone directamente a Mies el proyecto del museo en junio de 1995. Pero sin embargo vemos esta carta donde el socio de Mies reclina, digamos, a este ofrecimiento por encontrarse ocupado en la construcción de varios de sus edificios en Nueva York, en Houston y en Chicago. Y en esta carta enviada vemos que además Mies van der Rohe va a proponer, digamos, a Philip Johnson, quien ha sido director del Departamento de Arquitectura del MoMA, y además que comparte su misma gramática arquitectural, para que se encargue del proyecto. Sin embargo, esta negativa de Mies no detiene, digamos, la búsqueda de Palacios y Tamayo en la contratación de un arquitecto prestigioso, y para lo que consideran esta vez a Niemeyer, por ser, en palabras del propio Tamayo, en el momento que yo le hago la entrevista, por ser una estrella fulgurante en el mapa de la arquitectura internacional. Vemos entonces que a mediados de agosto del 55, Tamayo recibe una respuesta afirmativa de Niemeyer para llevar a cabo el proyecto del museo, aprovechando además su venida, invitado junto con otros arquitectos prestigiosos, entre ellos Richard Neutra, Rino Levi, Marcel Breuer, el propio Le Corbusier, que no va a venir, para el 9º Congreso Panamericano de Caracas, a celebrarse en la aula magna de la ciudad universitaria. A su llegada a Caracas, el 26 de septiembre de 1955, el último día del Congreso, se organiza, a la llegada de Niemeyer, se organiza un grupo de colaboradores conformado especialmente por estudiantes y un arquitecto, Fruto Vivas. Y estos estudiantes serán en su momento Enrique Hernández, Gustavo Legorguru, Elio Vidal y Pedro Valenti, en el desarrollo de unas propuestas que ya traerá Niemeyer desde Brasil, una vez que este palacio ya le envíe todos los datos del terreno, todos los datos de la topografía del terreno, y al mismo tiempo las características del programa que se aspira para el Museo de Arte Moderno. Vemos en esta foto de la llegada de Niemeyer a Caracas, están reunidos en la oficina de Palacio, de izquierda a derecha, Diego Carbonell,
Villanueva, Niemeyer, Inocente Palacios y Gustavo Ferrero Tamayo. Todos ellos conformarían, junto con Leopoldo Martínez Olavarría, la comisión asesora por parte de la Comisión Nacional de Urbanismo. Es decir, al mismo tiempo un proyecto privado, de iniciativa privada, pero con el apoyo del gobierno, con el apoyo estatal. Estos serán esos primeros, digamos, estos distintos esbozos, los primeros esbozos que traiga Niemeyer debajo de su brazo, y donde ensaya, digamos, estas primeras soluciones, estas primeras relaciones con la topografía. Finalmente se decide, luego de tachar esas primeras ideas, esas primeras soluciones, se decide finalmente por la última, que es esta pirámide invertida, que va a resultar la solución escogida. Pero en el diseño del museo es muy importante saber que Niemeyer tiene la oportunidad de ensayar, digamos, todo un nuevo modo de proyectar tras recibir unos severos ataques por parte de arquitectos como Max Pihl, como el propio Walter Gropius, como Ernest Rogers, quienes vendrán a la Bienal de São Paulo y le harán fuertísimas críticas a la arquitectura moderna brasileña por considerarla espectacular, por considerarla caprichosa y racional. Y frente a eso, digamos, Niemeyer responde con la necesidad de hacer una profunda revisión sobre su gramática, sobre su lenguaje, del lenguaje de su arquitectura, lo que le lleva a una profunda reflexión, lo que le lleva también a crear la revista Módulo, esta revista que va a ser como la plataforma en la cual él difunde y desarrolla estas ideas, este pensamiento alrededor de su propia arquitectura, y que además va a marcar un punto de inflexión entre lo que es ese periodo, digamos, el llamado periodo Pampulha, entre 1936 y 1954, y el periodo Brasilia. Por lo tanto, el Museo de Arte de Caracas es un proyecto importantísimo dentro de la trayectoria de Niemeyer, cosa que seguramente poco sabemos. Es considerado incluso uno de sus mejores proyectos, y es considerado exactamente el proyecto en el cual tiene esa oportunidad de ensayar esas nuevas aproximaciones, esas nuevas ideas sobre su arquitectura. Es importante saber, para entender además la solución que él da al proyecto, que él, frente a esas críticas, se ve en la necesidad de viaja por Europa, uno de los primeros viajes que realiza a Europa, por el Mediterráneo, visita, digamos, los monumentos, la arquitectura, digamos, clásica, y es a partir de allí que él realmente tiene una verdadera... Sucede realmente un punto de inflexión dentro de su arquitectura, que pasa, digamos, a ser una arquitectura de estas formas libres, a ser una arquitectura mucho más geométrica, donde la permanencia simbólica de las formas van a guiar el problema de perdón, esta no es la imagen. La permanencia de las formas guían el problema estructural, tanto en el sentido formal como en su principio de equilibrio. Y una segunda aspecto, digamos, que él mismo expresa en sus escritos alrededor de este museo, que es que esa estructura va a ser la principal protagonista de una arquitectura que va a adoptar a partir de ahora estas soluciones simples, compactas y geométricas. Aquí, digamos, él sigue desarrollando un poco más el proyecto de este museo, que luego vemos que, digamos, tiene como resultado esta maqueta que también, digamos, desarrollada aquí en Caracas, y donde explican, digamos, buena parte de esos principios adoptados en este proyecto realizado. Además, es interesante saber que este proyecto se realiza en solo 16 días aquí en Caracas, el anteproyecto, quiero decir. Y entender además el alto grado de abstracción de la forma usada va a remitir en este caso no solamente a ese ideal clásico de la arquitectura mediterránea en la síntesis, digamos, de ese volumen elemental y en su propósito heroico también, en su heroico propósito visual, sino también a estas formas ligadas al culto de los templos como monumentos de la memoria. Entonces hay una fuerte carga simbólica, digamos, en este proyecto, que se ve claramente expresado en la escogencia de la forma. Estas dos computadoras tienen sensibilidades muy distintas, definitivamente. Ok.
Y vemos entonces en esta imagen, esta misma maqueta, pero ya digamos en un collage, además un collage me parece que es muy bien logrado, porque incluso da la impresión por momentos que pudiera ser el proyecto en su lugar, la escala yo creo que está muy bien lograda. Y vemos que entonces Niemeyer propone esta pirámide invertida, esta pirámide cóncava de base cuadrada para coronar la cúspide de esta colina que domina la ciudad. Y vemos, digamos, que a través de este alto contraste entre la geometría del museo, de fuerte estética maquinista, y el paisaje ondulado de Caracas, digamos, Niemeyer busca irrumpir, digamos, en esa escena urbana, causando un profundo impacto en el consumo boyerista de Colinas de Bellomonte. Por lo tanto, esta condición de la visibilidad, de la búsqueda de esa visibilidad, yo creo que es muy representativa en este proyecto. Pero en claro contraste con ese proyecto que vemos en la relación con la topografía, hay otro hito de los 50, el proyecto del Centro Comercial y Exposición de Industria del Helicoide de la Roca Tarpeya, de Gutiérrez, Borjons y Neuberger, que usa como tema otra representación geométrica que de gran contenido simbólico en la era maquinista. Es la espiral. Y en este caso, para mimetizarse con la topografía del terreno desde esta circulación helicoidal, ¿no? En cambio, Niemeyer prefiere, digamos, despegarse del terreno con la levedad de un pájaro a punto de alzar vuelo. Y entonces, es interesante saber que la revista Times va a sacar un artículo donde va a considerar estas dos formas, las formas que van a caracterizar el paisaje de Caracas, de la misma forma que los rascacielos a Manhattan y que la Torre Eiffel a París. De manera que el museo y el centro comercial van a ser estas dos tipologías arquitectónicas muy representativas en la expansión y exposición de la ciudad moderna, directamente relacionados con los sistemas de producción y de consumo masivos. Estos son los estudios preliminares realizados en Caracas con la participación del equipo de colaboradores, y también con la participación de Juan Otaola en el diseño estructural y de Zeno Handelman en el diseño de la luminotécnica. Este proyecto es presentado por Niemeyer públicamente el 31 de octubre de 1955 ante el Colegio de Arquitectos, ante la Facultad de Arquitectura, y justamente antes de su regreso a Brasil, de la misma forma que llegó. Él va a llegar a Brasil vía la isla de Trinidad en el yate de Palacios, y regresa igual a la isla de Trinidad para tomar el barco hasta el río, porque es sabido, más que sabido, que Niemeyer tiene un verdadero pánico a los aviones. Tanto así que es un viaje que dentro de la biografía de Niemeyer, la biografía que lleva la propia Fundación Niemeyer, es un viaje que no está, identificado dentro de su trayectoria. El viaje que realiza a Caracas. De hecho, por lo general se identifica en el 1954 la fecha en que se realiza el proyecto del museo, y sin embargo todo demuestra la correspondencia, toda la investigación hemerográfica, que este proyecto es del 55. Incluso aquí vemos en estos croquis, que son los croquis, digamos, del anteproyecto, que están fechados el 31 de octubre del 55 y firmados por el propio Niemeyer. Estos también serán bocetos realizados por Niemeyer desde vistas, digamos, del interior de la Escuela de Arte y la biblioteca, porque junto con el proyecto ya veremos exactamente en dónde estaba previsto ubicar o creo que esa imagen ya pasó, ahora estoy confundida. Bueno, el punto es que el proyecto del Museo de Arte Moderno iba a estar ubicado exactamente donde está ubicada la concha acústica de Bellomonte. Esto iba a generar, digamos, a completar un conjunto cultural que incluiría no solamente la concha y el museo, sino también un jardín de esculturas, una escuela de arte, una biblioteca. Y sería un conjunto, digamos, un conjunto potente en su concepción, digamos, original. Estas imágenes de aquí muestran un poco, digamos, esos espacios que imagina Niemeyer en el tope de esa colina de Bellomonte.
Y este será el proyecto desarrollado en Brasil una vez que regrese Niemeyer, desarrollado a lo largo de 1956 y 1957, y periodo en el que Juan Otaola renuncia al proyecto y se considera llamar a Luigi Nervi para que haga, digamos, el cálculo estructural del proyecto. Poca gente sabe también que el proyecto digamos, se culmina, digamos, se calcula, se culmina, es un proyecto que está desarrollado, casi todo el mundo piensa que quedó en estos primeros bocetos. Este proyecto se desarrolló, digamos, hasta su último, digamos, estado de, su último, digamos, sus últimos detalles para ser construido. Y finalmente, bueno, renuncia Juan Otaola, y acaba asumiendo el proyecto Joaquín, el ingeniero brasileño, Joaquín Cardoso, que es el ingeniero que trabaja, digamos, con Niemeyer, no solamente en Brasilia, sino en la mayoría de sus proyectos. Será él, pues, el que diseñe finalmente toda la estructura, digamos, los cálculos estructurales del proyecto, para este proyecto, digamos, de colección inexistente, porque este es un proyecto, digamos, que no se hace sobre la base de una colección, sino que la operación del museo, digamos, se anticipa, digamos, a la existencia de una colección. Y es un proyecto que desafía definitivamente la ortodoxia más funcionalista de la arquitectura moderna. Es un edificio monolítico de 9.400 metros cuadrados que va a estar sustentado por una fundación ciclópeda de concreto que actúa como un gran contrapeso de digamos, en este edificio, un edificio que estaría distribuido en 5 pisos, un sótano de conservación y depósito, un acceso a través de una rampa de 90 metros en ese promenada arquitectural, digamos, en la llegada a este gran volumen. La primera sala de exhibición. Esta sería la primera sala de exhibición. Una sala de exhibición de aproximadamente 1.600 metros cuadrados de losa estructurante con aberturas laterales para permitir, digamos, la entrada de luz. Una segunda planta suspendida en forma ameboide de unos 1.200 metros cuadrados de área, sujetada, digamos, por tensores desde las 4 esquinas del edificio. Y, digamos, sería un edificio, digamos, de mínimas aberturas para enfatizar estos límites, digamos, del edificio precisamente en este promenade, digamos, de llegada que supone esta gran rampa que proyecta el acceso principal del museo. Luego está esta planta de aquí, que es la planta techo terraza cristalada, que serviría no solamente, digamos, para la exhibición de esculturas al aire libre, sino que además lo interesante, probablemente uno de los aportes más interesantes de este proyecto, es el dispositivo técnico, digamos, desarrollado para esta terraza techo, que funcionaría como un sistema de control luminoso a manera de brisolero horizontal, que regularía, digamos, a través de células fotoeléctricas la intensidad de la luz en las salas de exposición. Vemos entonces que el Museo de los años 50 será uno de los primeros proyectos en contratar un arquitecto internacional para diseñar un espacio público en Venezuela. Un proyecto además de fuerte impacto mediático con el objetivo de caracterizar a la ciudad, ¿no? Este proyecto se transforma en un verdadero hito internacional, no solo, digamos, por esta forma arriesgada que diseña Niemeyer, sino también justamente por desafiar a los funcionalistas más puros. Lo que queda registrado, no solamente, digamos, en una serie, digamos, tal vez las más importantes revistas especializadas del momento, pero también a través de un despliegue, a través de prensa impresionante. Vemos, por ejemplo, el caso de la revista Progressive Architecture y también la revista Módulo, que es precisamente la arquitectura, la revista que funda Niemeyer, que dirige Niemeyer desde Río de Janeiro, por mostrar simplemente 2 ejemplos que tienen, digamos, en su portada el proyecto de Niemeyer. De forma que Caracas se adelanta con este proyecto de Niemeyer en esa tendencia tan marcada de finales del siglo XX y principios del siglo XXI,
en el marketing cultural de las ciudades. El otro proyecto que analizamos es el proyecto de la Exposición Internacional de Caracas de 1960. Es un proyecto que tampoco se lleva a cabo y vamos, digamos, a ver de qué trata este proyecto. Este proyecto, al igual que el Museo de Arte Moderno, es un proyecto sorpresivamente desconocido para muchos. Bueno, en 1950 se decreta la creación del Parque Nacional del Este, como por parte de la Junta presidida por Chalbaud, frente a la necesidad expuesta precisamente por la Comisión Nacional de Urbanismo, la necesidad de preservar un área verde, digamos, en la ciudad, dentro del proceso violento de expansión y crecimiento de la ciudad moderna. Esta ubicación se decide a partir del plan regulador y se escoge los terrenos de la Hacienda San José, digamos, hacia el este de la ciudad. Pero será solamente a partir de 1956 que se impulse del desarrollo de un proyecto paisajístico para este lugar a través de la gestión del Ministerio de Fomento y la decisión del gobierno de Pérez Jiménez de llevar a cabo la organización de una magna exposición internacional de primera magnitud en Caracas con el fin de mostrar los logros alcanzados por la dictadura y el nuevo ideal nacional. En agosto de ese año, en agosto del 56, se constituye la comisión ejecutiva designada por el Ministerio de Fomento y que va a ser presidida por el ingeniero Ibrahim Bellutini, que va a ser miembro de las empresas Bellman, Bellutini Manrique. Por su lado, el arquitecto Alejandro Pietri será el contratado en el desarrollo de los proyectos de arquitectura. El arquitecto Carlos Guinán Sandós será el que coordine, digamos, el desarrollo de los bosques y jardines de la exposición, quien a su vez será el que contrata el equipo de paisajistas brasileños conformado por Roberto Bullen-Max, John Stoddard, Fernando Tábora y otros arquitectos, Mauricio Pelsolani y fundamentalmente, quienes llegan a Caracas por primera vez en septiembre de 1956. Esta es una imagen de Ibrahim Bellutini, justamente en una reunión mostrando esta maqueta del proyecto internacional de Caracas. Aquí está, aquí vemos también otra imagen del equipo que constituye esa comisión asesora, Gustavo Ferrero Tamayo a la izquierda, Alejandro Pietri le sigue, Villanueva al centro, Carlos Guinán Sandós, un desconocido, lamentablemente no hemos logrado identificarlo, y finalmente Roberto Bullen-Max en una reunión precisamente alrededor del proyecto de la Exposición Internacional de Caracas. Ay, okay. Es que esto realmente es esquizofrénico. ¿Ah? Sí. Bueno, digamos que el objetivo de esta exposición sería presentar los productos de esa actividad económica al mismo tiempo que otras manifestaciones del espíritu y de la actividad humana. Y bueno, es interesante saber que a pesar de que esta exposición no está inscrita en la Convención de Oficina Internacional de Exposiciones de París, se negociaría y se acogería, absolutamente al reglamento firmado cumpliendo las normas establecidas por las exposiciones de primera magnitud. Por lo tanto, la fecha que va a ser prevista para la inauguración de esta exposición va a ser la del 19 de abril de 1960, 2 años exactos después de la Exposición Internacional de Bruselas de 1958, marcadamente futurista. En Caracas, en cambio, la visión apuntaría ya no a una perspectiva, optimista en el avance, de la ciencia en el periodo de la posguerra, de la segunda posguerra, sino a la producción de artefactos para el consumo de la naturaleza tropical bajo una lógica de clasificación natural desde la construcción de la ciudad-museo. En esta foto vemos, una de estas reuniones en la promoción del evento con Pérez Jiménez, al centro, junto con los organizadores Ibrahim Bellutini y compañía, personas asociadas, al evento del ministerio, desde el Ministerio de Fomento. Esta imagen de aquí
corresponde, digamos, al plan maestro, en la definición del conjunto arquitectónico, que se divide, digamos, en distintas áreas: área nacional, universal, ciencias y artes, espectáculo, recreo, memorial bolivariano, agrupando así distintas zonas expositivas y recreativas en dos etapas previstas: una etapa de exposición y una etapa de post-exposición. Además de los jardines tropicales y los diferentes pabellones, estaría contemplada desde la primera etapa la creación en esa primera etapa estaría contemplada, digamos, la ejecución de una serie de infraestructuras urbanas, digamos, y culturales y deportivas que estarían ubicadas en la zona de La Carlota, en la zona, digamos, de los terrenos pertenecientes a la antigua hacienda La Carlota. Y proyecto que va a estar, digamos, dirigido por el arquitecto Alejandro Pietri, en el objetivo de, digamos, de integrar los terrenos, digamos, de estas dos haciendas, San José y La Carlota. En el plano ya integrados, sería, digamos, el área correspondería aproximadamente a 170 hectáreas en la fabricación, digamos, de esta gran exposición. Este plano corresponde ya en el periodo post-exposición, donde podemos observar, digamos, ya la consolidación de estas infraestructuras en el espacio, digamos, de La Carlota, y que ya vamos, digamos, a analizar un poco más detalladamente, que además me parece de lo más apropiado, un momento que se está justamente discutiendo el uso de esos espacios de La Carlota, ¿no? Conocer este proyecto yo creo que es bien importante. En estas zonas, digamos, estaban definidas dos áreas claramente diferenciadas, una área llamada estática y una área llamada dinámica, unidas por un sistema de circulación peatonal y vial, digamos, que conectaría al mismo tiempo con las principales arterias viales de la ciudad. La zona sur, digamos, de La Carlota, sería la zona dinámica. En ella estarían concentrados los servicios, ubicándose, entre otras cosas, el edificio del Ministerio de la Producción, que es este edificio que vemos aquí, en lo que hoy, digamos, donde hoy está ubicado el CCCT, un edificio, un rascacielos, digamos, proyectado por Alejandro Pietri. Y al mismo tiempo estarían ubicadas las instalaciones deportivas olímpicas, las instalaciones, digamos, de la ciudad deportiva, el Palacio de Congresos y Exposiciones y un helipuerto. Estos serían, digamos, las instalaciones que estaban previstas en la fase post-exposición para los espacios de La Carlota. Por su parte, la zona este, es decir, la zona de la hacienda San José, o la zona norte, por sus características propias de parque, digamos, estarían ubicados, digamos, los servicios de recreación dentro del mejor equipo. Además, esta operación urbana se identifica claramente dentro del mejor espíritu del City Beautiful, es decir, en el embellecimiento de la ciudad y la transformación del paisaje de la ciudad moderna. Este es el proyecto del rascacielos de Pietri. Vemos que en esta operación, digamos, el objetivo del gobierno era trasladar los edificios gubernamentales, ministerios, fuera digamos, del centro histórico de la ciudad, al crear un nuevo polo de concentración de poder con este gran rascacielos, digamos, como símbolo como estandarte de esta ciudad motorizada, digamos, al extremo de digamos, de este terreno donde vimos que está ubicado precisamente hoy el CCCT. Y vemos además que en este proyecto de ciudad vertical, digamos, por decirlo, el rascacielos de Pietri, es un proyecto claramente basado en un modelo reduccionista. El edificio aparece, digamos, como un objeto de arquitectura ingrávida, donde gracias a esta solución, digamos, estructural suspendida desde un apoyo central, desde donde van a desde donde vuelan, desde donde quedan suspendidas, digamos, las losas del proyecto.
Pero vemos que al mismo tiempo, digamos, el acento orgánico muy propio de Pietra en sus proyectos va a estar va dado en este esquema de planta de forma de cruz gamada, digamos, en forma de espiral, lo que recuerda, digamos, estas formas de mandala con acentos que rompen, como vemos esta planta en la parte superior, esa planta general, que rompen precisamente con esa geometría perfecta del prisma. Esto sería, digamos, el proyecto del ministerio. Y al mismo tiempo estaría este otro proyecto de Pietri también, que destaca, digamos, frente a muchos otros que va a diseñar para la exposición internacional, y que corresponde al grupo digamos, de edificios dedicados a la colección representativa de las taxonomías zoológicas y de la naturaleza, digamos, autóctona de los jardines de la exposición internacional. Estos serían el Serpentarium, el Aviarium, el Aquarium, y que estarían ubicados todos dentro del área del bosque, este bosque desarrollado, digamos, por el equipo de Burle Marx y asociados, quienes, digamos, aportarán la concepción botánica del jardín y al mismo tiempo plástica de estos jardines tropicales. Pero dentro de estos proyectos, digamos, destaca particularmente este proyecto de los 17 acuarios menores y el acuario mayor. Sería, digamos, este último, el acuario mayor, donde vemos un corte en la parte superior. Sería un recipiente de aproximadamente 6 metros de altura, constituido, digamos, por una doble cara transparente en forma de hiperboloide, de revolución por fuera y cilíndrica, digamos, por dentro, para contener esta gran masa de agua donde estarían exhibidos los peces mayores. Y es a partir, digamos, de este espacio central, de este cilindro central, que se desarrolla, digamos, la circulación en forma de espiral, en espiral descendente, lo que además es importante saber que va a suponer la estructura, el equipamiento, digamos, más grande en su momento, más grande de acuario, digamos, de agua dulce en el mundo. Al punto que Caracas se transforma, digamos, a mediados de los 50 en el mercado más importante, digamos, de esta oficina de arquitectos que tienen su sede en Río de Janeiro. La fama de Burle Marx y del resto de los arquitectos brasileños vendrá a partir digamos, de la exposición que desarrolla el MoMA en 1943, que saca un libro además que va a ser muy importante, el Brazil Built. Será, digamos, este prestigio internacional, digamos, obtenido no solamente, digamos, por esta difusión mediática, obviamente por sus aportes, digamos, a la arquitectura paisajista, que este equipo a su llegada a Venezuela introduce la arquitectura paisajista por primera vez en el país. Como decía, no solamente a través, digamos, de este proyecto del Parque del Este, sino a través de una infinidad de proyectos públicos y privados. Y es importante además saber que este proyecto del Parque del Este va a ser para este equipo y para Burle Marx, va a suponer un reto importantísimo, va a ser el proyecto, digamos, de escala urbana más grande que desarrollen, digamos, en su trayectoria hasta el momento, y poco después, digamos, junto con el proyecto del Aterro do Flamengo en Río de Janeiro. En la concepción, bueno, esto es una maqueta realmente que desarrollada para ya el futuro proyecto del Parque del Este. Sin embargo, aquí se expresa la concepción original, digamos, planteada para los jardines de la exposición internacional, que es, digamos, la definición de este sistema de patios para la presentación de las diferentes especies botánicas autóctonas. Es decir, esta condición nuevamente de la ciudad museo se pone, digamos, en evidencia desde el uso, digamos, de una tipología arquitectónica de fuerte presencia, digamos, en la arquitectura local, y en este caso el objetivo es intentar articular paisaje natural y urbano de Caracas. Estos son, en esos patios estaría exhibido, el objetivo sería exhibir
la exhibición de las distintas plantas, las distintas especies xerófilas, umbrófilas, hidrófilas, y para ello se diseñarían, digamos, estos distintos patios, en la creación precisamente de esta especie de museo de la flora venezolana. En este caso es de un dibujo realizado por no estoy segura si es John Stoddard o Fernando Tábora, ilustra aquí el patio de azulejos. Sería otro de estos dibujos. Estos son dibujos que se hacen en la etapa de la Exposición Internacional de Caracas y que luego serían tomados, digamos, serían desarrollados en la etapa Parque Nacional del Este. Con la caída de Pérez Jiménez en 1958 se abandona definitivamente el proyecto de la Exposición Internacional de Caracas, quedando indefinido el uso de estos espacios, de estos terrenos que fueron destinados originalmente a la Exposición Internacional de Caracas. Sin embargo, la conversión, digamos, de esta ambiciosa operación a parque, digamos, como espacio público, que terminará con la construcción del Parque Nacional del Este, va justamente a responder a una crítica del gobierno de Betancourt al llamar a Caracas, al definir a Caracas y al llamar esa operación, digamos, del proyecto moderno, al llamarla la ciudad vitrina, ¿no? Va a intentar, digamos, transformar ese proyecto en un proyecto de alcance popular, digamos. En ese periodo, digamos, de la transformación del proyecto original de la Exposición Internacional a proyecto de Parque del Este, el equipo de Burle Marx, de John Stoddard y Fernando Tábora, van a asumir no solamente el diseño de los jardines, digamos, en este esquema que vemos ya mucho más desarrollado como el Parque del Este que conocemos hoy, sino que además ellos van a asumir también el diseño de los edificios que en su momento habría diseñado Alejandro Pietri para el Serpentiario, para el Aviarium y para el resto de las instalaciones y los equipamientos arquitectónicos del parque. Vemos entonces que estas complejas, digamos, circunstancias que explican las complejas circunstancias que explican la condición inacabada de Caracas incluyen no solo la caída del régimen de Pérez Jiménez, sino también la diversificación del mercado petrolero frente al surgimiento de la competencia de la competencia árabe en el suministro mundial del petróleo. Eso va a ser fundamental porque va a desplazar a Venezuela del primer lugar, digamos, de país exportador del petróleo, digamos, en su alianza estratégica con los Estados Unidos, en el desarrollo de la arquitectura moderna. Esta será una alianza estratégica, y también por las inmensas deudas contraídas por la dictadura. Pero al mismo tiempo, este fracaso, por así decirlo, o esta condición inacabada se explica por el fracaso de las utopías modernas y por las formas de destrucción y negación tan arraigadas en la geografía mental, digamos, del lugar. Y este fragmento del libro de Weissman, nuevamente, me parece que resume muy bien esa utopía del proyecto caraqueño, o por lo menos intenta dar unas ciertas respuestas, digamos, a esas preguntas formuladas. Ese desarrollo del lugar, esa liberación de la memoria y del tiempo, está en la base de las utopías. La ciudad con memoria, pues, es lo opuesto a la utopía sin lugar y sin tiempo y sin lugar. De esta forma, en medio del crecimiento caótico de Caracas, los grandes íconos de la modernidad quedan inmersos dentro del paisaje urbano como especie de ready-mates dentro de Caracas como contenedor museal en la colección de algunas piezas de autor de la arquitectura moderna, en el ensayo de la utopía, de las utopías de la arquitectura y del urbanismo del movimiento moderno. Creo que estas imágenes hablan por sí solas. Imágenes, por cierto, del libro Caracas Cenital, que seguramente muchos de ustedes conocen. Me olvidaba contarles que el proyecto del Museo de Arte Moderno no tiene la misma suerte, digamos, es decir, la condición inacabada del Museo de Arte Moderno no es la misma
digamos, qué explicación que la de la Exposición Internacional de Caracas, puesto que es un proyecto que se continúa desarrollando hasta principios de 1959, es decir, la caída de Pérez Jiménez no determina, digamos, la paralización de este proyecto. Este es un proyecto que se desarrolla, como les decía y como mostré aquí, hasta, digamos, hasta su estado más avanzado, tanto así que se hace incluso el movimiento de tierra, los cálculos, se hacen, digamos, todo lo que, los primeros movimientos de tierra y terraceos, digamos, sobre el terreno. Y finalmente la decisión, digamos, de suspender el proyecto responde a varias razones. Por un lado, obviamente, la caída de Pérez Jiménez, en la medida de que sí había una alianza, digamos, con el gobierno en la financiación de este proyecto, no directa, más bien indirecta. Yo creo que también va a influir de manera determinante la opinión de muchos arquitectos especialistas que van a considerar, digamos, una operación altamente riesgosa en una zona de alta, digamos, condición sísmica. Es decir, Caracas es una ciudad con unos fuertes, digamos, fuertes peligros, digamos, en términos de inestabilidad de suelo y de condiciones sísmicas. Pero digamos, el aspecto que va a ser fundamental, digamos, en la decisión de suspender el proyecto va a ser las opiniones del especialista, el crítico de arte moderno argentino, Jorge Romero Brest, quien va a venir en la época, digamos, en que ese proyecto se está acabando de desarrollar, y quien va a emitir sus opiniones sobre el proyecto y va a estar en absoluto desacuerdo con la solución digamos, no solamente arquitectónica, sino museológica, digamos, dada por Niemeyer para el proyecto. Estas opiniones van a ser decisivas, digamos, en la suspensión del proyecto por parte de Inocente Palacios, quien a su vez se va a encontrar profundamente comprometido internacionalmente en la finalización de este proyecto, una vez que ha tenido un despliegue mediático, digamos, como probablemente ningún otro proyecto lo haya tenido, proyecto, digamos, desarrollado en Caracas. Y entonces esa fuerte responsabilidad que va a tener, digamos, va a sentir, digamos, Inocente Palacios, lo va, digamos, a llevar, digamos, a postergar, digamos, esa decisión de suspenderle probablemente hasta principios de 1959, donde se confirma, digamos, en esa correspondencia intercambiada por ellos, que esa negociación continúa desarrollándose, los ingenieros continúan desarrollando el proyecto estructural, instalaciones, digamos, todo ese equipo de profesionales continúan trabajando de cara al desarrollo del proyecto hasta que finalmente se suspende la correspondencia y no se sabe más. La última carta, digamos, intercambiada por Niemeyer es en noviembre de 1958. Sí, noviembre de 58. Sin embargo, hay un dato interesante que en 1961 se retoma el proyecto de Niemeyer, pero en este caso para ubicarlo en otra zona de la ciudad, en la zona, digamos, de la operación que corresponde digamos, a la reurbanización de la zona del Conde, San Agustín y el Conde, en el proyecto de Caracas. Y se plantea seriamente, digamos, reubicar el proyecto de Niemeyer en una discusión de la Comisión Nacional de Urbanismo en que involucra Jorge Leopoldo Olavarría, y en su momento el presidente del Centro Simón Bolívar, el ingeniero Norberto Barrios. Se propone la reubicación del museo en la zona, digamos, donde hoy está el Parque Central. Esa ubicación es descartada definitivamente luego de una larga discusión por considerar que los valores de la arquitectura de Niemeyer pues, estarían absolutamente perdidos en una topografía, en un terreno plano, digamos, sin las perspectivas, digamos, panorámicas, si no tendría nada que ver. Esa es la última discusión alrededor del Museo de Arte Moderno que por lo menos se descubre digamos, en los archivos de Inocente Palacios. Es lo único que se sabe y ese proyecto pues queda engavetado. Sin embargo, como le decía, es uno de los proyectos, digamos, más importantes considerados por los críticos de la obra de Niemeyer, uno de los proyectos más importantes en la obra de Oscar Niemeyer. Ese proyecto, fíjate, existe el registro, claro que sí. No solamente, digamos, en la mayoría de las revistas, digamos, especializadas del momento, sino que existen los originales, los planos, sí. Sí. Bueno, no sé si, bueno, ¿alguna pregunta?
Gracias. Bueno, la concepción estructural del proyecto precisamente plantea la idea de esta especie como de contrapeso, de péndulo, de cómo se llama esta figura que es el porfiado. Bueno, funciona como un porfiado. En principio, en los cálculos, digamos, del ingeniero de suelos y todo, digamos, se hizo unos cálculos muy bien, digamos, elaborados, daban, digamos, el resultado de que era factible construir el museo en ese terreno y que esa solución estructural, digamos, permitía, digamos, una cierta flexibilidad y movimiento, digamos, del edificio de esta idea, digamos, del péndulo, de esta idea de la figura en movimiento, digamos, del porfiado. Claro. Claro, claro. Sí. No, porque recuérdese que el edificio es hueco, absolutamente hueco, es una cáscara y lo que tiene, digamos, es esta fundación realmente importante de base central y que le da precisamente esa condición de, digamos, de estabilidad e inestabilidad al mismo tiempo, que le permite, digamos, jugar con